Hola a todos, bienvenidos una vez más a un nuevo video de SolidWorks Tips and Tricks. Hoy vamos a aprender a crear una plantilla para trabajar con piezas soldadas. Una plantilla que vamos a tener que usar cuando querramos modelar estructuras formadas por placas soldadas, estructuras tubulares o una combinación de ambas. En el desarrollo del tutorial vamos a aprender a cómo crear las plantillas para trabajar con piezas soldadas, dónde almacenar las plantillas para que SolidWorks las encuentre y la parte más importante del tutorial, todas las características que hacen a una plantilla de pieza soldada un tipo de plantilla especial. Comencemos por entender qué es una plantilla de pieza soldada y cómo crear la misma. La plantilla de pieza soldada no es ni más ni menos que una plantilla de pieza común que se guarda con la misma extensión PRT-DOT, excepto que dentro de la misma existen operaciones que le dan características especiales. Veamos cómo crear y almacenar una plantilla de pieza soldada. Como mencionamos, la plantilla de pieza soldada es un tipo especial de plantilla de pieza. Por lo tanto, para crearlo venimos a Nuevo, elegimos una plantilla de pieza y a continuación vamos a proceder a guardarla como una plantilla de pieza soldada. Para ello, elegimos la extensión Part Template y la guardamos dentro de la carpeta que hemos creado para almacenar la misma. Ahora ya tenemos guardada nuestra plantilla de pieza soldada. El siguiente paso, antes de comenzar a setear nuestra plantilla, vamos a definir dentro de SolidWorks para que SolidWorks encuentre la ruta de donde nosotros guardamos la plantilla de pieza soldada para que nos permita elegirla al momento en que querramos utilizarla. Veamos cómo hacerlo. Para ello, lo que debemos hacer es venir a las opciones de SolidWorks, en la pestaña Opciones del sistema, buscar donde dice Ubicaciones de archivo. Luego, en Mostrar carpeta para, vamos a venir a donde dice Plantillas de documento y a continuación vamos a agregar la carpeta que va a contener nuestras plantillas. En nuestro caso, la que se llama Tutorial Plantillas Pieza Soldada. Seleccionamos la carpeta y de esta forma ya vamos a tener la plantilla para que pueda ser seleccionada en cualquier momento. Cuando venimos a Nuevo, vamos a observar que vamos a tener una pestaña con el nombre de la carpeta y la plantilla contenida aquí adentro. Una vez almacenada nuestra plantilla, vamos a ver ahora cómo convertimos una plantilla de pieza normal en una plantilla de pieza soldada mediante el agregado de la operación pieza soldada. También vamos a ver cómo definir todas las propiedades que van a ser características a nuestros archivos de pieza soldada y que vamos a querer que aparezcan en nuestra lista de corte. Veamos cómo hacerlo. Para agregar la operación pieza soldada, que va a determinar que mi plantilla corresponda a una plantilla de piezas soldadas, vamos a venir a la pestaña Piezas soldadas que se encuentra en el administrador de comandos y vamos a seleccionar el comando pieza soldada. Al activar pieza soldada, el botón ya se grisa y el comando aparece por debajo del origen. Y este icono le va a dar características de pieza soldada a nuestra plantilla. Por dos razones. Primero, porque va a desactivar la función fusionar resultados en cada una de las operaciones que agregan material, como vemos, por ejemplo, en la ventana que mostramos aquí de la operación extruir. Y segundo, nos va a permitir agregar las propiedades que vamos a querer que cada uno de nuestros miembros de piezas soldadas reflejen en una lista de corte, como vamos a ver a continuación. Imaginemos, como podemos observar aquí en la lista de corte, que nosotros queremos levantar siempre el peso de cada una de las piezas que componen nuestro archivo de piezas soldadas
y algún comentario especial. El resto de las propiedades SolidWorks las genera automáticamente y no hace falta generar este recurso. ¿Cómo hacemos para no tener que tipear siempre estas propiedades? Para ello deben estar agregadas a la plantilla de pieza soldada. Para agregarlas, clic con el botón derecho sobre el icono de pieza soldada y luego venimos a propiedades. Escribimos el nombre de la propiedad, por ejemplo peso. En este caso vamos a vincularla a la masa para que después SolidWorks evalúe el valor en función de la masa de cada uno de los cuerpos que forman parte de nuestro archivo. Y la segunda, la propiedad de comentarios. En nuestro caso vamos a poner un guión para después poder reemplazar ese guión por el comentario que nosotros creamos correcto. Hacemos clic en aceptar. Observemos que si nosotros creamos un primer elemento en nuestro archivo de pieza soldada y luego venimos al resumen de la lista de corte, dentro del resumen de propiedades vamos a tener el material que SolidWorks crea automáticamente, la cantidad que también SolidWorks crea automáticamente y las dos propiedades que vienen en la plantilla, el peso y los comentarios. Una vez agregada la operación de pieza soldada a la plantilla, vamos por último a configurar todas las opciones de pieza soldada que encontramos en herramienta, opciones, propiedades de documento, pieza soldada. La configuración correcta de cada una de estas opciones nos va a permitir ahorrar mucho tiempo a la hora de crear los planos y también a maximizar el rendimiento de SolidWorks. Estudiemos en detalle cada una de ellas. Para setear en la plantilla las propiedades correspondientes a pieza soldada, vamos a venir a Opciones del sistema, Propiedades de documento, pieza soldada. La primera opción con la que vamos a trabajar es la de crear listas de corte automáticamente. Si la opción está activada, como vemos actualmente, SolidWorks va a crear en el árbol de diseño la carpeta de lista de corte y va a agrupar de forma automática en subcarpetas los miembros estructurales que sean iguales, como muestra la imagen de la derecha. Si desactivamos la opción, SolidWorks va a crear la carpeta de lista de cortes, pero no va a agrupar los miembros en subcarpetas, como muestra la imagen de la derecha. Para lograr el agrupamiento, trabajando con esta opción desactivada, vamos a tener que hacer clic con el botón derecho del mouse sobre la carpeta de lista de corte y seleccionar la opción Actualizar lista de corte automáticamente, como muestra la imagen de la derecha. La segunda opción es la de actualizar automáticamente las listas de corte. Esta opción por defecto viene activada, pero se recomienda dejarla desactivada. Si la opción está activada, lo que va a hacer es que cada vez que yo agregue un miembro estructural a mi estructura, SolidWorks lo va a ir agrupando automáticamente dentro de la carpeta que corresponda, como muestra la imagen de la derecha. Si nosotros desactivamos esta opción, a medida que vayamos agregando miembros estructurales, SolidWorks no los irá agrupando. Y arriba de la carpeta de listas de corte va a quedar un icono de color celeste que dice que nosotros debemos generar la actualización de forma manual, como muestra la imagen de la derecha. Para actualizar la lista de corte, debemos hacer clic derecho arriba a la carpeta listas de corte y seleccionar la opción actualizar, porque si seleccionamos la opción de actualizar automáticamente, genera el chequeo de esta opción y a partir de ese momento ya se va a comenzar la actualización automática. La siguiente opción sí conviene tenerla activada. Cambiar el nombre de carpetas de lista de corte con el valor de propiedad de descripción. Si nosotros tenemos activada esta opción, la lista de cortes va a heredar el nombre de la propiedad descripción de los perfiles utilizados, como muestra la imagen de la derecha.
Si lo desactivamos, no va a heredar ese nombre y va a poner un nombre automático, elemento de lista de corte con un número de acuerdo al orden con el que vengamos creando la estructura y entre paréntesis, como pasa anteriormente, la cantidad de elementos que hay dentro de la carpeta, como muestra la imagen de la derecha. Veamos ahora la opción recopilar sólidos idénticos. Imaginemos, como muestra la imagen de la derecha, que tenemos dos barras sólidas circulares, pero una realizada con la operación de revolución y la otra con la operación de extruir saliente base. Si la opción está activada, SolidWorks va a considerar que el perfil circular es el mismo y va a decir que de esa barra tenemos cantidad 2, como muestra la imagen de la derecha. Si desactivamos la opción, aunque físicamente los dos perfiles sean iguales, SolidWorks los va a considerar por separado por el hecho de que hayan sido realizados con operaciones distintas, como muestra la imagen de la derecha. Tenemos que tener en cuenta que esta opción solamente está disponible para ser habilitada siempre que la opción crear listas de corte automáticamente esté generada. Caso contrario, se grisa y no se puede deseleccionar o activar. La última opción de las opciones de lista de corte es cómo SolidWorks va a evaluar la propiedad de descripción que hereda de los perfiles utilizados en pieza soldada en función del idioma que tengamos instalado el software. Si tenemos el software instalado en un idioma distinto al inglés y tenemos activada esta opción, el nombre de la propiedad descripción será en inglés, por lo tanto se llamará description, como muestra la imagen de la derecha. Si tenemos desactivada esta opción, el nombre de la propiedad descripción será el de descripción, en español en este caso si utilizamos el software en español. Quedará a criterio de cada uno cómo vamos a formatear las listas de corte de pieza soldada para decidir si dejamos activa o desactivamos esta opción. Analicemos ahora las opciones de pieza soldada. Si nosotros tenemos activo crear configuraciones derivadas, cada vez que nosotros activemos para trabajar con pieza soldada, se van a crear dos configuraciones, la configuración por defecto y una configuración derivada, como muestra la imagen de la derecha. A su vez, si tenemos activa la opción asignar cadenas de descripción de configuración, esas dos configuraciones van a tener una descripción llamada como mecanizada y como soldada, como se ve en la imagen también aquí a la derecha. Si desactivamos la opción crear configuraciones derivadas, solamente vamos a trabajar con una única configuración. Trabajar con configuraciones distintas es muy útil cuando nosotros queremos crear un plano donde queremos ver solamente la estructura soldada y un segundo plano donde queremos ver la estructura soldada junto a algunos mecanizados que se le haga a la misma. En este punto es importante aclarar que si nosotros queremos trabajar sin que se creen las configuraciones derivadas, primero nosotros debemos venir a las opciones, desactivar esta opción y luego agregar el icono de la operación de pieza soldada. Porque si nosotros agregamos el icono de la operación de pieza soldada y esta opción está activa dentro de las opciones de configuración de SolidWorks, automáticamente SolidWorks ya nos crea la plantilla con la configuración como mecanizada y su configuración derivada como soldada. Continuemos ahora configurando nuestra plantilla. En este caso, vamos a trabajar sobre las propiedades del cuadro delimitador. Cuando nosotros trabajamos con miembros estructurales, podemos trabajar con perfiles estructurales o con placas soldadas, como vimos en la introducción del video.
Cuando trabajamos con placas soldadas, las mismas pueden ser creadas por operaciones sólidas, como por ejemplo una extrusión, u operaciones de chapa metálica. O, en el caso que sean creadas con las herramientas tapas de extremos o cartelas, van a corresponder a la descripción de sólidos. Luego, cuando nosotros agregamos el cuadro delimitador a estas placas soldadas, SolidWorks va a crear la descripción de esta placa. Y la configuración de esa descripción, como vamos a ver en un ejemplo más adelante, se configura desde acá. Por ejemplo, yo voy a querer que la descripción empiece con placa y luego observemos el espesor, que puede ser cambiado, por ejemplo, por la longitud, el ancho y la longitud, que en este caso la vamos a cambiar por el espesor. Entonces, la descripción para una placa creada con la herramienta, por ejemplo, de cartela, va a ser la de placa, la longitud, el ancho y el espesor de la misma. Y aquí podríamos agregar algún texto característico si nosotros quisiéramos que aparezca en la descripción. Observamos cómo, en la imagen de la derecha, podemos ver una descripción creada con la configuración aquí mencionada. Si nosotros creamos nuestras placas con la utilización de la herramienta de chapa metálica, podemos cambiar el encabezado de la descripción y utilizar, por ejemplo, la palabra chapa en lugar de jean. A la derecha podemos observar un ejemplo de cómo queda esto. Una vez seteada esta configuración, nosotros podemos aplicarla a los nuevos cuadros delimitadores o a cuadros delimitadores nuevos y existentes. Siempre conviene tener activa esta opción, si bien nosotros ya vamos a tener una plantilla creada y vamos a trabajar con la plantilla y sus opciones correctas. Esto aplicaría en el caso de que yo herede un diseño de pieza soldada y quiera modificar la plantilla con la que fue creada. Por último, vamos a terminar nuestra configuración generando los identificadores de lista de cortes. Estos identificadores generan una propiedad que actúa como un indicador único para identificar cada una de las listas de cortes si utilizamos la plataforma 3D Experience. Al activar la opción Generar ID de lista de cortes, vamos a generar un identificador único para listas de cortes que correspondan a listas de corte de estructura, ID de listas de corte de chapa metálica o ID de listas de corte genérica. Chapa metálica, cuando generamos placas soldadas y las realizamos con la operación chapa, ID de lista de corte genérica hace referencia cuando trabajamos con placas soldadas realizadas con o las operaciones del comando pieza soldada o, por ejemplo, la operación extruir. Para configurar el identificador, basta colocar entre signos de porcentaje el nombre de la propiedad, luego separado por coma, y así nuevamente el signo de porcentaje con el nombre de otra propiedad. Vamos a dejarlo configurado de esta forma para generar un ejemplo a continuación y ver cómo se va a comportar nuestra plantilla de pieza soldada. Vamos a activar la opción cambiar el nombre de carpeta de lista de corte con el valor de propiedad de descripción. Aceptar. Antes de generar un ejemplo, vamos a guardar nuestra plantilla de pieza soldada. Recordemos que para guardarla tenemos que venir a guardar como, elegir la opción de Part Template y reemplazar la que ya habíamos guardado al comienzo de nuestro video. De esta forma ya tenemos la plantilla creada para comenzar a trabajar. Realicemos a continuación un simple ejemplo para testear nuestra plantilla. Para ello vamos a comenzar dibujando un croquis, el cual vamos a utilizar para colocar nuestros perfiles estructurales. Una vez finalizado nuestro croquis, venimos a pieza soldada y agregamos un miembro estructural.
Como podemos observar, por la configuración que nosotros tenemos de nuestra plantilla, se ha agregado automáticamente la carpeta de lista de cortes, se ha dividido esa lista de cortes en subcarpetas y el nombre de las subcarpetas ha heredado el nombre de la descripción del perfil con el que estamos trabajando. También, si venimos a las propiedades de lista de corte, podemos observar que todas las carpetas que contienen elementos de lista de corte tienen las propiedades peso y comentarios. Hay algunas propiedades, como por ejemplo los ángulos de corte, la longitud o la dirección de los ángulos de corte, se crean de forma automática. La descripción se hereda del perfil y el material se asigna una vez asignado el material a nuestra lista de corte. También podemos observar cómo se generó de forma automática el identificador de lista de corte para el caso que trabajemos con estructuras. Ahora agreguemos una cartela, por ejemplo, para tratar de generar luego un cuadro delimitador y ver cómo se crea la descripción. Una vez configurada nuestra cartela, podemos ver que automáticamente se actualiza nuestra lista de cortes, ya que teníamos esta opción activa. Luego, para generar la descripción de esta cartela, simplemente hacemos clic con el botón derecho sobre lista de corte, crear cuadro delimitador. Como observamos, el nombre de la carpeta cambia ahora al nombre de la descripción y la descripción de nuestra placa se ha creado tal cual nosotros la hemos configurado. Observemos que la descripción se llama placa, longitud, por ancho, por espesor. Observemos que si nosotros asignamos un material cualquiera a todos los elementos de nuestra estructura y venimos a las propiedades, también podemos ver cómo el identificador de lista de corte para placas generadas con operaciones que no sean de chapa se define como la descripción y el material. Con esto hemos finalizado la configuración de nuestra plantilla para trabajar con piezas soldadas. Para finalizar, quería darte las gracias por interesarte en este video. Si te pareció de utilidad y crees que puede ser necesario para otra persona, por favor compartilo. También deja tus comentarios sobre nuevos contenidos que te gustaría aprender respecto de SolidWorks y no te olvides de dar like. Hasta el próximo video.